This is for the orphan children and for all. 464 crímenes de odio por homofobia en México de 1995 a 2007 fueron registradas por la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia. 445 casos pertenecen al sexo masculino y 19 al femenino. Además, 52 eran transvesti o transgénero. De acuerdo con el informe actualizado hacia 2009, la cifra se elevó a 640 muertes, lo que implica un incremento del 30% en los últimos años. Eso sin tener en cuenta el subregistro que existe todavía y que seguramente eleva más esa cifra. Según el mismo informe, en el Distrito Federal hubo 143 asesinatos de homosexuales en ese periodo, 95-2009, lesbianas y personas transgénero motivados por el odio. 109 de esos asesinatos fueron cometidos contra hombres, 29 contra personas transvestis, transexuales o transgénero y 5 contra mujeres. Desde luego que más allá del número de homicidios, aunque fuese uno, aún si estuviésemos hablando de uno solo, el tema aquí destaca el problema que desde hace muchísimos años enfrenta la comunidad LGTBI en términos de discriminación. Aunque efectivamente hay algunos avances importantes, coincido con Lolkin en que todavía esta fecha no es una fecha que nos permita celebrar. Hay avances legislativos, la tipificación de los crímenes de odio con motivo de la preferencia o orientación sexual, y los avances que tienen que ver con las reformas al Código Civil que se dieron recientemente, que ustedes conocen, pero todavía esos avances están en el plano formal, ¿no? Es decir, el que estén en la ley no significa de suyo que podamos considerarnos un logro pleno, porque desafortunadamente vivimos todavía una situación que nos plantea retos muy importantes. El más significativo, en mi opinión, tiene que ver con el reto de generar condiciones sociales en las que estos temas estén centrados en el respeto y no en la discriminación. Es increíble cómo todavía a estas alturas tenemos un rechazo inmediato al tema en cualquier lugar en donde lo planteamos. Y ese rechazo se acompaña además de un temor que se vuelve inexplicable, o que más bien solamente se explica a partir de la ignorancia que existe sobre el tema. Es de verdad preocupante cuando uno platica con las familias, con las personas en general, y manifiestan un rechazo inmediato al tema, ¿no? Y la primera pregunta que me hacen es, bueno, pero ¿qué le dirías tú a tu hija o a tu hijo si por la calle ve que dos personas del mismo sexo se están besando? ¿Cómo lo enfrentas, no? Y yo decía, bueno, pues es que ¿cómo lo enfrento? Lo enfrento como si se estuvieran besando dos personas de sexo contrario, ¿no? Me preocupa más cuando mis hijas o mis hijos presencian a dos personas, aunque sean de sexo contrario, que se están peleando, ¿no? Eso tendría que ser más difícil de explicar, eso tendría que darnos más vergüenza, ¿no? Sería una oportunidad desde luego también para hablar de los mecanismos de resolución pacífica de conflictos, pero eso da cuenta de una situación que tendría que generar menor aceptación que una manifestación de amor que se da entre dos personas del mismo sexo. Y me parece que ahí tenemos un reto importante y una responsabilidad importante, pues para, primero, generar condiciones para apreciar que todas estas manifestaciones son manifestaciones de la diversidad humana y que no son distintas, son distintas, las hemos hecho distintas porque es necesario generar igualdad en el acceso a los derechos, pero no tendrían por qué ser distintas de cualquier otra relación humana que tiene lugar en nuestras sociedades. Y tenemos que aprender pues a enfrentar esos miedos y a enfrentar estos prejuicios que tenemos
para poder explicarles a nuestras hijas y a nuestros hijos sin el mayor problema de qué estamos hablando cuando hablamos de orientación sexual distinta a la heterosexual. Yo creo que la contestación más clara y más llana es la de poderles decir a nuestras hijas y a nuestros hijos que se trata de llamar la atención en un día internacional sobre las atrocidades que podemos cometer las personas cuando no reconocemos que hay diferencias, que se dan diferencias y que con motivo de esas diferencias la humanidad ha matado gente, la humanidad ha discriminado y ha colocado a una gran cantidad de personas en una situación de riesgo, en una situación de vulnerabilidad o en una situación pues, de discriminación. Entonces, para mí ese es un reto importantísimo que tenemos que asumir en lo inmediato, de manera tal que generemos en la sociedad condiciones para el respeto de la diversidad. Y hay otras, en estos mismos retos, hay otras cuestiones que implican ya responsabilidades. La primera es la de los medios de comunicación. Es importante que en los medios de comunicación se asuma con plena responsabilidad la necesidad de no enviar mensajes discriminatorios, ¿no? Al contrario, de reivindicar la diferencia en todo lo que vale. No podemos aceptar, no tenemos que seguir aceptando situaciones en las que se utiliza una condición humana, que como he dicho implica parte de la diversidad humana, para hacer mofa o para hacer burla o para hacer broma. Eso no debería de ocurrir en una sociedad que es respetuosa de la diferencia. Y otro ámbito que sí implica, ahí sí, una responsabilidad muy seria, es el de las declaraciones que se hacen cuando se ostenta un cargo público. Porque el peso que tienen esas declaraciones es tal que se convierte, si no se asume la responsabilidad que eso implica, se convierte en una incitación al prejuicio, en una incitación al odio eventualmente. Y eso puede tener consecuencias materiales, porque si un funcionario público se expresa despectivamente de una persona o de un grupo de personas, en este caso de quienes tienen una orientación o preferencia sexual distinta a la heterosexual, eso valida el prejuicio social, ¿no? Que lo diga un diputado, que lo diga un secretario, que lo diga un funcionario público en los medios de comunicación, valida el prejuicio social. Y el riesgo que eso tiene, como todos ustedes saben, pues puede llegar a materializarse en un crimen de odio. De ahí pues que estos retos implican asumir responsabilidades. O sea, no simplemente es un reto de culturizar a la gente o de educar a las personas, es un reto que tiene que ver con mostrar que tenemos responsabilidades frente a la integridad personal de quienes nos rodean. En distintos niveles, a la sociedad le toca en un nivel, a los medios de comunicación les toca en un nivel mayor por su capacidad de penetración, a los funcionarios, a los servidores públicos nos toca de manera absoluta, ¿no? Así que por eso es importante que hoy tengamos esta exposición aquí en la comisión, que nos ayuda a reflexionar sobre el tema. Este es uno entre muchos otros eventos que se estarán realizando el día de hoy, pero como bien decía Ana María hace un rato, para la comisión es de la mayor relevancia apoyar estos proyectos. Estamos aquí dándole voz no solamente a la comunidad, como bien decía Lol, eso lo haremos, lo seguiremos haciendo todo el tiempo, en este caso también a estos jóvenes del grupo de los 44 que hoy nos presentan su visión sobre esta temática en esta exposición que hoy inauguramos. Entonces, pues sin más, declaramos la exposición como inaugurada y los invitamos a que la vean en el vestíbulo del auditorio. Muchas gracias. This is for the orphan children and for all the refugees.